Muy buenas, soy Pedro Manuel Girón. Y yo soy Eva Carrasco, clarividente, medium y canalizadora. Tenemos una cita importante con todos vosotros el próximo 19 de noviembre en un sitio mágico, espectacular, en una ciudad como es Aranjuez. En Madrid, en Genoidea Experience. Vamos a tratar distintos aspectos de la parapsicología, de la espiritualidad y aparte muy bien rodeados. Os esperamos a todos. Os esperamos. ¿Queréis contactar con vuestros seres fallecidos y saber si están bien? Ven a este día mágico e increíble con un gran equipo. Queremos compartir con todos vosotros próximo 19 de noviembre en Aranjuez, Madrid. Os esperamos. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. Digamos que lo que hay que tener es confianza en lo que se está percibiendo. Y el problema para mí crucial es la confianza. Porque en cuanto nos caemos un poco o no sucede algo de lo que estamos deseando, nos venimos abajo y muchos se quedan en el camino por esto, porque se quedan como atrapados, ¿no? Es decir, no se mueven, no... Hablamos a nivel espiritual, ¿eh? Primero es el individual, que eso nos cuesta más, porque una cosa es escuchar, leer libros, interesarte por determinados temas o ámbitos con ese despertar de conciencia, y otra cosa es tomar conciencia, nunca mejor dicho, pero sobre todo integrarlo en la vida de cada uno. Y eso es lo que es realmente difícil. Y los momentos que vivimos, sobre todo los que nos tocan ahora mismo y los que quedan por venir, son coyunturas difíciles, pero quizá por eso son más interesantes, porque cuanto mayor presión hay sobre el carbón, mejor diamante, ¿no? Bueno, pues a ver, está claro que ha habido un despertar, eso no se puede negar. Igual que hace muchos años, pues nadie hablaba de que hacía ouija o espiritismo o que se echaba las cartas, pues a nivel holístico, en cuanto a terapias, por ejemplo, pues la cosa ha pasado lo mismo, cada vez va habiendo más apertura, la gente va buscando otras opciones alternativas. Y bueno, pues qué decir que quién había oído hablar de la cuántica y ahora es una palabra que la utilizamos para todo, por ejemplo, ¿no? Año 82, que se cumple el 40 aniversario de su estreno y que bueno, hay muchas curiosidades que se encuentran en biografías, ¿no? de las productoras, la Carolco, por ejemplo, la productora de Rambo, pues bueno, contó muchas anécdotas y curiosidades, sobre todo basadas en las actas de rodaje, que es donde se encuentra la auténtica historia del cine. O sea, Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Nueva cita con Tertulias de lo Desconocido. En poquitas fechas llegaremos a completar nuestro 8º año, proponiendo temas inexplicables, casos, entrevistas, experiencias, investigación, ciencia y tecnología. Por supuesto, siempre atentos a los parámetros de esta sociedad que nos ha tocado vivir, a sus cambios y proponiendo e intentando ser un cauce siempre alternativo de información. También propiciar que las personas que nos escuchen se hagan preguntas sobre cuestiones que sabemos que interesan.
Desde enero de 2015 ese es nuestro cometido. Por supuesto, agradecer a todos los amigos que nos acompañan y nos alientan a continuar esta cita quincenal. Saludos a todos, ellos los que nos siguen, nos alientan, nos escuchan en otro canal de iVoox, Tertulias de lo Desconocido, y también a aquellos que nos sintonizan desde Edenex, la radio del misterio. Nuestro sincero agradecimiento a Alberto Guzmán. Como es habitual, hoy tenemos invitados en el programa y hoy por partida doble, 2 personas con las que teníamos muchísimas ganas de hablar. Pero antes y rápidamente, saludamos a Eva Carrasco. ¿Qué tal, Eva? Hola, muy buenas. Como siempre digo, nuestra brujita particular, ¿cómo te encuentras? Bien. Y aparte yo sé que entusiasmada por las 2 personas que vamos a saludar en este momento, ¿no? Sí. Hombre, claro. Sí, entusiasmada. Como, ¿quién decía eso? Estoy entusiasmado. ¿Quién era? no recuerdo en este momento. Pues así, entusiasmada. Pero también pensando ya en esa cita que tenemos en Aranjuez, que luego comentaremos con ellos. Sí. Ese 19 de noviembre ya, digamos que con los 5, no sé cuántos sentidos, 5 más, puestos en esa, bueno, pues yo creo que es una propuesta que luego nos contarán ellos. Sí. Y están conectados desde Aranjuez. ¿Qué te parece si los saludamos? Vamos para ello. Vamos a saludar primeramente a Marta Vilches. Ella es coach profesional, emprendedora en proyectos relacionados con el crecimiento personal, la formación y la organización de eventos. Marta es una persona solidaria e inquieta que dirige, entre otros proyectos, el espacio Eurécate de Aranjuez y el aula virtual Eurécate Formación Holística. Luego le preguntaremos. Pero primeramente, ¿cómo estás, Marta? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Aquí muy bien, fenomenal. Con vosotros un ratito. Genial, aparte tenía muchísimas ganas de saludarte, no solamente a ti, porque hay otra persona que está conectada, porque hoy siempre tenemos invitado, pero hoy, como decíamos, Marta es por partida doble y nos falta ese 50% que es Joaquín Cot. Él es licenciado en publicidad, en relaciones públicas, emprendedor y con una dilatada experiencia en proyectos relacionados con la hostelería, el turismo y la organización de eventos. Joaquín es una persona de mente inquieta, activa y solidaria que busca, como muchos otros, poner, yo creo que es necesario en estos tiempos, poner ese granito de arena para un cambio de conciencia en el ser humano. Muy buenas, Joaquín. Bienvenido. Hola, buenas. Muchas gracias, Pedro, Eva, por esta invitación y por el compartir en este programa vuestro. Nosotros, como decía Eva, estamos ya pues con muchísimas ganas bueno, aparte de que dentro de poco nos conoceremos en persona con un evento que, como decía antes, vamos luego a detallar. Pero sí es muy interesante, Joaquín, Marta, una pregunta que te has hablado a los dos, hablar de temas que evidentemente, pues yo creo que estar en cada día, no sé cómo lo veis, si es más fácil hablar de ellos, hablar del tema energético, del tema, no solamente el mundo del misterio, que nosotros tratamos en el programa, sino también pues, algo que hace Marta, ¿no? El tema holístico. ¿Cómo lo veis en la actualidad? Bueno, pues a ver, está claro que ha habido un despertar, eso no se puede negar. Igual que hace muchos años, pues nadie hablaba de que hacía Ouija o espiritismo o que se echaba las cartas, pues a nivel holístico, en cuanto a terapias, por ejemplo, pues la cosa ha pasado lo mismo. Cada vez va habiendo más apertura, la gente va buscando otras opciones alternativas. Y bueno, pues qué decir que quién había oído hablar de la cuántica y ahora es una palabra que la utilizamos para todo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y Joaquín, en la descripción que hacemos al principio, bueno, comentábamos algo que yo creo que a él le interesa, ¿no? A él y a Marta, evidentemente, y a Eva Carrasco y a nosotros en el programa, ¿no? Ese cambio de conciencia, Joaquín, en el ser humano. Es un proceso que todavía yo creo que estamos, no sé en qué nivel estamos. ¿Falta mucho? ¿Tú crees que falta mucho? Estamos avanzando. Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio de conciencia es algo progresivo que llevamos desde hace muchísimo tiempo. Muchas personas, poco a poco, pues de una manera u otra, pues aportando por ese cambio global. Primero es el individual, que eso nos cuesta más, porque una cosa es escuchar, leer libros, interesarte por determinados temas o ámbitos con ese despertar de conciencia, y otra cosa es tomar conciencia, nunca mejor dicho, pero sobre todo integrarlo en la vida de cada uno. Y eso es lo que es realmente difícil. Y los momentos que vivimos, sobre todo los que nos tocan ahora mismo y los que quedan por venir, sí. Son coyunturas difíciles, pero quizá por eso son más interesantes, porque cuanto mayor presión hay sobre el carbón, mejor diamante, ¿no? No sé si Eva, aparte estamos en tertulia, luego haremos más preguntas, evidentemente, pero si tú has notado, Eva, digamos a nivel de lo que comentan ellos, hay, bueno, ese despertar necesario
Y aparte, fíjate que tuvimos algo que en parte yo creo que a lo mejor, evidentemente, el tema médico siempre es importante, ¿no? Estamos antes de la pandemia después. Yo creo que hay mucha gente que sí se ha acercado más a estos temas. ¿Es posible? Sí, sí. La gente se está acercando, lo que no sabe cómo, ni cómo hacerlo, porque no te hace despertar dentro, pero se pierde. Digamos que lo que hay que tener es confianza en lo que se está percibiendo. Y el problema para mí crucial es la confianza. Porque en cuanto nos caemos un poco o no sucede algo de lo que estamos deseando, nos venimos abajo y muchos se quedan en el camino por esto, porque se quedan como atrapados, ¿no? Es decir, no se mueven, no. Hablamos a nivel espiritual, ¿eh? Sí, sí. También en las cosas terrenales, claro. No se mueve, no. Parece que no llega, no sé, y la gente se cansa. Y lo que no hay que es que cansarse, porque el problema que tenemos aquí es el tiempo, y el tiempo es lo que está bloqueando a las personas, porque esperan. No esperes 3 semanas, espera que llegue y sea el momento perfecto para ti. Siempre hay un momento perfecto. Si no nos lo están dando es porque no es no estás preparado. Claro, y aparte de ese crecimiento personal, y pregunta que lanzó a Marta, ¿no? Yo creo que es un proceso, a veces no es de hoy para mañana, sino que es tú que conoces, llevas también tiempo con estos temas, que bueno, pues que lleva un trabajo y poner todo, como se dice, toda la carne en el asador, ¿no, Marta? Mira, es que esto es un tema un poquito que a mí siempre me hace un poco de gracia, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno va al médico, ¿no? Espera que le den una medicina o un medicamento, una receta, te tomas algo y te dicen que en 7 días o en 6 días o en lo que sea se ha terminado y ya está. La mitad de las veces, pues en muchas ocasiones, por así decirlo, no siempre, y sobre todo cuando hablamos de temas que a lo mejor son más de salud mental o espiritual, ¿no? Que no son tan tangibles como lo físico, realmente nunca te dicen unas fechas exactas de las cosas y lo tomamos como algo normal y natural. Y cuando nos decidimos ir hacia cosas alternativas, la gente quiere el aquí y ahora. Y dicen, no, he ido a este sitio, he probado tal terapia o he hecho tal cosa y esto es un engaño, no funciona. A ver, no puedes pretender que si vas a aprender a meditar, medites un día y ya digas que no funciona, porque todo requiere un tiempo y una preparación. Y eso es lo que nos está pasando a todos, que estamos como intranquilos, como queriendo todo ahora, con una inmediatez absoluta, y lo que realmente es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es respirar, parar y dejar un poco que la vida fluya. Claro, sí, Eva. Le doy toda la razón a Marta, efectivamente, pero vamos a hablar claro, como decimos. Todo lo que se hace rápido no es un trabajo. Exacto. Todo lo que sea, claro, todo lo que sea trabajarte con tiempo, eso es evolucionar. Evolucionar significa trabajar y no durante una semana, sino trabajar de verdad. Y lo del médico, en el médico lo que se suele hacer es tratar el síntoma, pero no la causa. Y hay que buscar las causas. Y entonces, claro, te tapan el síntoma, pero ¿y la causa que provoca todo el problema dónde está? Sí, lo hemos comentado muchas veces en el programa, no vas al médico y te pregunta qué te duele, pero yo creo que si muchos de ellos preguntaran ¿has tenido algún problema? ¿Estás estresado? ¿Tienes un problema con la mujer? ¿Tienes un problema con los hijos? Por ejemplo. ¿Te acabas de separar? ¿Tienes problemas económicos? Claro, por ejemplo. Que sabemos que hay mucha relación entre, ¿no? Sí, Eva. Por ejemplo, ¿te duele el brazo derecho? ¿Qué problema emocional tienes con el brazo derecho? ¿Qué órgano está afectado? ¿Qué parte cervical está afectada que te está doliendo? Pero ese problema físico, ¿qué parte emocional está afectada? Claro. Y ese problema emocional que ya te está causando esa patología, ¿qué órgano está afectado? ¿Y qué hay en el órgano? ¿Cómo podemos liberarlo? Liberando los órganos y abriendo ciertos chakras también, claro, porque la energía, bueno, según canalización, entra por detrás y va a columna hacia adelante. Pues eso es una canalización, ¿eh? Entonces, liberando ciertos órganos,
con tiempo y trabajando, como dice Marta, es cuando realmente la persona va a empezar a abrir y a evolucionar. Y lo digo porque nos está pasando en nuestras terapias, ¿no? Sin duda. Y algo que le quiero comentar a Joaquín, ¿no? Yo creo que es en la descripción, creo que tienes puesto, si no he visto mal, en Facebook, dice, uno más de tantos que queremos sembrar conciencia cuyo fruto sea una nueva humanidad. Joaquín, ¿tú crees que lo veremos nosotros? Bueno, quizá en este cuerpo que tenemos ahora no, pero en los próximos en los que entremos se supone que sí. Sí, yo confío y tengo fe en el ser humano y en lo que logremos cambiar, ¿no? Y un poco ahondando o de alguna manera conectando con lo que estabais diciendo, de lo de trabajar, que esto es un trabajo, que no puede esa inmediatez que pedimos tanto en redes sociales, el WhatsApp no me contesta, te he escrito hace un momento, Sí, no me hace sí. caso. Toda esa inmediatez, ese mundo en el que vivimos, cuando se trata de lo que es la conciencia y el cambio pues en evolución o el ser mejores seres humanos, eso nos hace de hoy para mañana. Eso tarda un tiempo. Y os voy a poner o hacer un paralelismo un poco con lo que es mi trayectoria y junto con Marta al final, cómo han confluido en este despertar de conciencia y en estas actividades que organizamos, ¿no? Yo vengo del ámbito de la restauración, del restaurante, un restaurante familiar con más de 100 años y conocido aquí en la localidad donde vivimos. Y bueno, siempre tenía las inquietudes de alguna manera decir, bueno, yo estoy trabajando y trabajo mucho y dedico mucho tiempo, pero mi alma, por decir de una manera, pedía algo más, que muchas veces lo que nos hace el despertar de esa conciencia en cada uno de nosotros, decir, bueno, a ver, esta rutina está bien porque tienes que comer, pero hay algo más que es la parte espiritual y de tu alma que de alguna manera te está demandando otras cosas, ¿no? Y a través de la cultura y el contacto que me permitió el estar en un restaurante en el que iba gente conocida, pues me acerqué mucho a escritores, a pintores, a actores, a gente, bueno, gente que de alguna manera las artes, la creatividad, la plasmaban y al final, hablando con estas personas, me daba cuenta de que tenía que diferenciar por una parte lo que es el personaje y por otra parte lo que es la persona. Entonces, el personaje de alguna manera tiene ese rol de que de cara al público pues tiene que llevar a cabo, pero luego cuando te das cuenta de que estás entablando amistad y le conoces más, hay una persona que al fin y al cabo es como cualquier otra persona, con sus miedos, con sus defectos, con sus virtudes, y es lo que me gustaba. Y en esa profundidad de conocer el ser de esa otra persona, pues empecé a leer bastante y en el ámbito espiritual empezamos a organizar en el restaurante actividades en el ámbito de intelectuales, ¿no? Por cambiar un poco lo que era el rol de lo que era simplemente el dar un servicio de comida, sino dar también un servicio para el alma, ¿no? Por decir, y para la creatividad y para muchas más cosas. Y a partir de ahí, esas inquietudes me fueron llevando hacia el aspecto de lo que es la espiritualidad, de la paz, Nicholas Roerich y un montón de autores y de personajes. Y en esas inquietudes y en ese caminar de conocer a unos y otros, se va como rasgando ese velo de la realidad en la que vivimos y se empiezan a abrir otras puertas, por decirlo de alguna manera, hacia esas otras realidades que parecen ilusorias o que parecen de ciencia ficción y que forman parte de esa realidad y esas potencialidades que el ser humano tiene. Hablamos de la mediunidad, hablamos de los orbs, hablamos del fenómeno ufológico y hablamos de infinidad de cosas más. Entonces yo creo que ese trabajar, que estamos hablando quizá del 2008-2009, cuando empecé con ese despertar, y poco a poco, pues bueno, en el 13, entre el 12 y finales del 12, inicio del 13 ya confluyeron las actividades con Martita, que está ahora ahí cariñosamente, como la llamo yo, Martita. Sí. Es donde empezaron a confluir las actividades en las cuales traíamos a diferentes personajes, que al final eran personas, ¿no? Y que era lo que conocíamos, la persona, en diferentes temáticas, ya sea de la vida después de la vida. El doctor Miguel Ángel Pertierra, gran amigo vuestro también, le organizamos en varias actividades. Del ámbito ufológico, pues a Sixto Paz Wells, Luis Fernando Mostajo, Ricardo González Corpancho.
En el ámbito de la mediunidad también había una serie de personas, Denis Astelar y demás, que también organizamos. Con el tema de energías libres también, que hicimos la segunda Feria Internacional de la Energía Libre, que participaron 1.500 personas. Es decir, un montón de actividades y de personas relacionadas con ese ámbito y de primer nivel que no pretendíamos que la gente creyera en todo eso, sino que lo experimentara, que pensara y que buscara, porque al final es ayudar a que la gente tenga su propia búsqueda y encuentre sus propias, entre comillas, verdades. Así que eso es un poco lo que hemos ido haciendo, lo que se nos ha hecho confluir y en el proyecto en el que estamos ahora Martita y yo. Ajá. Pues interesantísimo lo que nos cuentas, Joaquín, porque aparte era algo que tenía apuntado para preguntar, porque me interesa mucho saber cómo se llega al estado actual, ¿no? Y también me gustaría saber el caso de Marta, cómo te aproximas a estos temas, el crecimiento personal, la interesante formación holística. Pues mira, yo, si te digo la verdad, ha sido siempre porque yo soy muy disfrutona. Yo nunca fui buscando el crecimiento personal como tal, sino que la vida me fue llevando. Pues, si te cuento, por ejemplo, que yo me acuerdo, no, soy mala con las fechas, pero yo creo que fue en el 2004 o en el 2005, que yo me apunté a aprender a hacer un curso de Reiki, que era una semana entera, porque se iban de vacaciones a un sitio muy chulo y por Allende el curso de Reiki iba incluido. Y yo me apunté porque se apuntaban unos amigos, sin saber ni lo que iba a hacer. Y yo dije, bueno, pues mira, un aprendizaje, ahí lo dejo. Nunca pensé que lo fuera a utilizar, ni nada, ¿sabes? Luego, pues la vida te va llevando, o sea, es que realmente son un montón de causalidades que te concretan. Yo realmente cuando monté el espacio, mi idea es que iba a ser un centro de psicología y fíjate, pues los proyectos tienen vida propia. Empezaron a aparecer personas que fueron cruzándose en mi camino, entre ellos Joaquín, y bueno, pues fui viendo que había otras cosas. Sí, es verdad que desde pequeña tengo una madre un poco brujil, sí. Y bueno, pues sí, ella estuvo metida con Jiménez del Oso, le gustaba todo el tema este más oculto de aquella época, que ahora es algo muy normal. Y bueno, pues experiencias paranormales y cosas así, pues hemos vivido en algunos momentos, pero quizá precisamente por haberlo vivido de pequeña y haberlo visto tanto por casa, pues yo como que eso lo aparcaba más. Y es así, ¿no? La vida te va acercando y yo me dejo fluir. Yo soy una persona que siempre suelo decir, ¿y por qué no? No, y aparte de lo que comentas, ¿no? Esas causalidades, ¿no? En el caso de, lo hemos comentado muchas veces con Eva, ¿no? En el programa, lo que yo denomino como ese Tetris del universo, cómo se van encajando las piezas. Eva, en tu caso también, y cómo vas conociendo a personas que te van llevando. En el caso de Joaquín, fíjate, el restaurante empieza a conocer personas relacionadas con el arte, ¿no? Pero yo creo que es algo que ya intrínsecamente tenía Joaquín y tenía Marta y tiene Eva Carrasco y tiene mucha gente que se aproxima a esos temas. Bueno, algo que ya lo llevan dentro y que surge la chispa, como la canción de lo del silencio, ¿no? La chispa adecuada, ¿no? Y que nos vamos encontrando, ¿no? Claro, efectivamente. Pues fíjate tú que me habéis hecho recordar, porque claro, de los comienzos, de todo esto ya se hablará, pero que me habéis hecho recordar que había algo en mi alma que muy inquieto, yo dejé un trabajo buenísimo, donde estaba fija con 28 años y me acabo de acordar, no me acordaba de esto. También se me habías contado que, bueno, sí, digamos que era un trabajo estable y tú, digamos que haces rompes no sé, con todo y digamos que tiras por otra vía, ¿no? Sí, pero fueron como desde abajo, ¿sabes eso que estás desde abajo del todo? Sí, lo que le pasa a muchas personas que están en un sitio, desde abajo a abajo, Claro, pero a lo mejor tienen más inquietudes, necesitan más, ¿no? Y dejan eso que están haciendo porque sí está muy bien, a lo mejor tienen estabilidad económica, pero les falta otro tipo de, bueno, pues otro tipo de alimento, ¿no? En este caso del espíritu y relacionado con temas que nosotros aquí habitualmente tocamos en el programa. Sí, en aquel entonces mucha gente se echó las manos a la cabeza, claro. ¿Pero qué haces? Digo, y sí, porque dejas algo muy, muy bueno para entrar en algo que económicamente muchísimo peor. Muchísimo, no digo mucho. Pero tuve que hacerlo para estar ahora y aquí. Y otra cosa, y algo que estamos en tertulia, Marta, Joaquín, algo que comentamos también, bueno, pues esos talentos que tienen las personas que tienen que desarrollar, independientemente de que a veces tienen una profesión,
pero luego surge esa necesidad, ese otro alimento que necesitamos, como decía antes, el espíritu. Marta, Joaquín. A ver, yo es que creo que hay varios tipos de personas. Hay personas que a lo mejor disfrutan con tener notoriedad, hay gente que quiere dinero y hay gente que busca ser feliz o busca conocimiento o busca disfrutar de la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que casi todo el mundo que está un poco metido en este tipo de cosas suele tirarle más la curiosidad y el vivir a gusto, ¿no? Contigo mismo que el dinero. Realmente por dinero en este tipo de cosas no es por lo que se está. De hecho, la mayoría de la gente suele tener más de un trabajo para poder hacer lo que realmente le gusta, ¿no? Así es. No sé si Joaquín quiere apuntar algo. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que, ahondando también lo que estáis diciendo, que sí que es cierto que desde los últimos años hablo con un montón de personas que principalmente puede ser a lo mejor un tema comercial o un tema más banal, pero terminas hablando, o sea, cuando al final conoces a esa persona y empiezas a dar más profundidad, se sincera y te dice que necesita un cambio. O sea, que su alma, o sea, yo es lo que entiendo, ¿no? Que su alma añora un cambio. Es como que está metida en una rutina que quizá, pues eso, le repercuta económicamente y demás, pero llega un momento que están cansados y quieren un cambio en su vida. Y son cambios muchas veces radicales. Y como bien ha dicho Eva, tuvo su cambio. Martita la ha tenido. Pedro, tú seguro que lo has tenido. Y yo en su momento igual. Pero al final, uno quizá decide dejar el trabajo de su vida porque quiere encontrar su vida. Quiere crecer, quiere encontrar su alma. Yo creo que en este caso mi cambio, como yo ya tenía inquietudes desde pequeño de la radio, lo he contado muchas veces, sí, de temas del misterio, pero evidentemente hay un clic y ocurre, curiosamente, no sé por qué, escuchando una conferencia de nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra sobre las FM. Pues yo he tenido algo parecido y evidentemente en eso lo entrevisto y a partir de ahí ya me dedico a hacer programas y investigar sobre estos temas, ¿no? Siempre hay un clic, siempre hay algo que lo tienes ahí pero que está como dormido y tiene ganas de fluir, ¿verdad? Joaquín, Marta. Sí. Yo creo que sí es así y de hecho, mira, te voy a contar un poco cuál es mi experiencia porque incluso a veces hasta me da miedo mi experiencia porque cada vez que pongo el foco o mi interés en un tema es como que me aparece y ese tema se hace evidente. Por ejemplo, nosotros, y esto fue a nivel también familiar, los orbs, me imagino que es algo que también lo habrás estudiado y en algún momento lo habrás vivido o habrás trasladado información en ese sentido, ¿no? Sí. Vale, pues esos orbs fue en este camino espiritual lo que de alguna manera me abrió el camino y también hizo que me acompañara mi familia, en este caso mi núcleo familiar, mi mujer y mis hijos, porque se dieron cuenta de que había una realidad en la cual a través de la tecnología que tenemos, que son cámaras que en ese espectro visual pueden captar otra serie de cosas que están conviviendo con nosotros y que la mayoría no son conscientes. Y entonces llegó un momento en que en casa teníamos un buen ambiente con los niños, familiar, venían otros niños, sobrinos y demás. Entonces para mí es que se creó como una especie de portal interdimensional que se abrió desde el corazón en nuestro hogar, ¿no? Porque yo lo considero no una casa, sino un hogar. Y empezó a ser muy evidente, empezamos a investigar y bueno, como todo empiezas a dudar, dices, bueno, esto puede ser polvo, esto puede ser una reflexión, hasta que llega un día que ya dijimos, bueno, son muy evidentes, tienen hasta caras, evolucionan, los hemos grabado hasta en vídeo, bueno, vamos a hacer, si esto es real, voy a poner la mano así y si estáis aquí, poneros sobre la mano. Hicimos la foto y efectivamente salieron no una, sino muchas veces sobre la mano. Entonces, de alguna manera, en esa parte de lo que era el primer contacto con esa otra realidad, que son seres interdimensionales, porque también investigando te das cuenta que los matemáticos también hablan, Carl Sagan en su momento, e incluso matemáticos actuales, de cómo un cubo, si la sombra la proyectas sobre un plano de 2 dimensiones, es un cuadrado. Claro. Pues un ser de quinta, cuarta, quinta, sexta dimensión, en un plano como es el nuestro de 3D, sería una esfera. Es decir, esas esferas realmente son la sombra de seres de otras dimensiones, que en este plano de alguna manera nos acompañan y quizá vaya un poco también a colación por saber quién son estos seres, ¿no? Que hay de todo, seres encarnados, ángeles,
seres de otras dimensiones, son vehículos, ¿no? Pero al fin y al cabo no dejan de ser lo mismo que cuando nosotros desencarnamos. O sea, nosotros pasamos a ese otro plano y de alguna manera vamos a tener esa forma, ¿no? Es como yo lo veo. Bueno, pues en ese sentido, eso fue una de las partes del despertar. Pero ahí empecé a indagar también y tener contactos con gente del ámbito del contactismo. Y bueno, me hice amigo de ello y al final tuvimos experiencias. Y también esas experiencias, de alguna manera, ya a nivel personal, sirvieron para corroborar el que de alguna manera estábamos en el buen camino. O sea, en el buen camino. Estábamos ayudando a gente en el despertar de la conciencia. Estábamos ayudando a, de alguna manera, ser ejemplo con, por una parte, el equilibrio de la sensatez en lo que es el trabajo diario y, por otra, dar esa esperanza a nivel también espiritual de que hay otras realidades que nos acompañan desde siempre, pero que vivimos mirando tanto hacia el suelo que en algún momento tendremos que mirar hacia arriba y, lo más importante, hacia adentro. Así que, bueno, eso es un poco lo que os puedo decir de cómo fue el despertar y cómo, ya te digo, que me da miedo porque también he estado sobre las ECM, sobre lo que son los sueños lúcidos, viaje astral, que al final investigo un poco y me van sucediendo. Así que no quiero indagar mucho más porque me pasan muchas cosas. Me acabo de dar cuenta que esta charla se nos va a hacer muy corta. Llevamos 28 minutos y vamos, ha pasado en un suspiro. Y apunta algo rápidamente, Eva, porque damos paso a Carlos, que enseguida se conecta, Carlos Dueñas. Ya mismo, un segundito, le daremos paso. Eva, apuntas algo, ¿no? Que tiene razón, Joaquín, porque ves, me van haciendo clips de recuerdos que a nosotros nos han guiado mucho por las grabaciones también. Y en una de ellas nos dijeron, tenéis que expandir esto. ¿Tú te acuerdas? Sí, al principio estamos hablando de los inicios. De los inicios, y decían, tenéis que darlo, pero es que estaba grabado, tenéis que dar a conocer. Así mismo nos lo decían, ¿eh? Sí, es curioso. Es una pasada. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Y aparte me ha recordado lo que comentabas antes de los orbes, ¿no? Que a principios, cuando tú y yo coincidimos, digamos que es algo que nos dedicó durante un tiempo, noches y noches investigando sobre ese tema. Sí, que hay de colores. Que luego comentaremos, nos quedan muchas cosas que preguntarnos, evidentemente que nos contéis los proyectos que estáis actualmente. Hablaremos, Joaquín, Marta, de ese, bueno, pues ese evento Medium el 19 de noviembre en Aranjuez, pero yo creo que ya vemos ya conectado a nuestro querido Carlos Dueñas. Los oyentes no pueden verlo, pero yo creo que viene aparte en un taxi muy misterioso y con una cinta en la cabeza. Yo no sé exactamente el por qué, Carlos. Muy buenas, compañero. No siento las piernas. Algo me habías adelantado muy poquito, una pincelada. Sí. Ha sido bastante escueto, porque exactamente mira, estamos con Marta, estamos con Joaquín sí. Con Eva Carrasco. Hola. Hola, ¿qué y tal? No sé exactamente, pues nuestro director de cine favorito que nos tiene preparado hoy. Bueno, pues fíjate que quería aprovechar el paso por aquí, por vuestro programa, para hablaros de, joder, es que es el 40 aniversario de una película icónica que inició una de las sagas más exitosas de la historia del cine, que es, bueno, a ver, Rambo. Vamos a hablar de Rambo, sí, como suena. Vamos a hablar de curiosidades, no, sobre todo de la primera, Acorralado, que supongo que para mucha gente es icónica, ¿no? Una película año 82, que se cumple el 40 aniversario de su estreno y que bueno, hay muchas curiosidades que se encuentran en biografías, ¿no? de las productoras, la Carolco, por ejemplo, la productora de Rambo. Pues bueno, contó muchas anécdotas y curiosidades, sobre todo basadas en las actas de rodaje, que es donde se encuentra la auténtica historia del cine. O sea, las compañías, ¿sabéis? Los rodajes tienen compañías de seguros que envían peritos constantes para certificar todo lo que está pasando en un rodaje. Entonces, cada día se crea un acta de todo esto. Y ahí está la auténtica historia del cine. Hay cosas increíbles que nunca vais a ver en una biografía porque le da hasta vergüenza contarlo al propio actor o director, ¿no? Y eso queda constancia. ¿Por qué? Pues porque también si pasa un accidente, también hay que verificar, por ejemplo, si un actor se rompe una pierna, tiene que haber un perito de la compañía aseguradora, porque ahí se juegan muchos millones de dólares, que certifique que se ha roto la pierna en un accidente de rodaje y no porque ha venido bajo sustancias que ya me entendéis, ¿no? Sí. O ha venido Taja o ha venido tal, ¿no? Pues, caso de, un día podemos hablar de Jean-Claude Van Damme y yo creo que daría para 5 programas, de todo esto. Sí, ya te digo. Bueno, pues Acorralado. Mira, vamos a ver.
una película icónica, ¿vale? Que se celebra este 40 aniversario. Y es una película que todo el mundo conoce, pero poca gente conoce. Curiosidades, ¿no? Curiosidades. Para empezar, es una película que la iba a dirigir el propio Sylvester Stallone, que, como todos sabemos, es un director, es bastante buen director, ¿eh? Ojo, y no lo digo yo. John Travolta, hace poco en una entrevista que ha trabajado con Tarantino y con los grandes, y con John Woo, con los grandes directores de la historia del cine, le preguntaron con qué director se quedaría de su carrera. Y dice, a mí el mejor como director fue Sylvester Stallone en Staying Alive, que lo dirigió. Y fijaos, digo porque es mejor, a veces creo que es mejor director que actor, ¿no? Evidentemente, él crea iconos, ¿no? Y entonces esta película la quería dirigir él. ¿Por qué? Porque después de Rocky, que ya, pues recordemos, Stallone ha ganado un Oscar a la mejor película, ojo, por Rocky, él ya tenía mucho poder en Hollywood. ¿Y qué pasa? Que dijo, pues voy a hacer yo una película, la quiero dirigir yo. Y dirigió una película en el año 80, no sé si os acordaréis, se llama La cocina del infierno, una película sobre mafia, callejera, aquello rollo Scorsese, y eso fue un fracaso total. O sea, fue un fracaso brutal, protagonizada por él y por Arman Assante también. Y bueno, y fue un peñazo. O sea, bueno, a ver, no estaba en la peli, está muy bien de hecho, pero fue un fracaso. Entonces, la siguiente película que él quería dirigir es esta. ¿Por qué? Porque él adquirió los derechos de la obra de David Morrell, First Blood, ¿no? A la par, Rambo, o sea, Acorralado, First Blood es Primera Sangre, y luego os contaré una anécdota para acabar tremenda sobre David Morrell y Stallone. Y todo lo que voy a decir es verdad y lo podéis buscar y certificado, ¿eh? No estoy fumado, y menos hasta ahora. Pues él quería dirigir la película, él quería dirigir Acorralado. ¿Y qué pasa? Que después de La cocina del infierno, la productora, la Carol Cole, le dijo, no, querido, bueno, tú te queremos mucho, tú vas a protagonizarla, pero no vas a dirigir la película esta. Entonces él dijo, vale, pues si no la dirijo yo, tendremos que yo cobrar como una estrella. ¿Qué pasó? Que eso convirtió la película, si os fijáis, Acorralado es una película muy de serie B, se rodó en Canadá, con actores desconocidos prácticamente, bueno, bastante desconocidos, de hecho. Fijaos, una curiosidad, el actor que hace el teniente Trauma, ¿no? Coronel Trauma, ¿no? ¿Os acordáis, Sí. no? Richard Crenna, un actor muy bueno que ya falleció. Pues para empezar, en el casting no iba a ser Richard Crenna, iba a ser Kirk Douglas, el actor que iba a protagonizar, que iba a ser el teniente, ¿no? El pobre señor, ¿no? Que siempre está detrás de él, ¿no? Que tanto, bueno, es inolvidable, ¿no? Por ejemplo, el coronel Samuel Trollman, ¿no? Pues iba a ser Kirk Douglas. ¿Qué pasa? Que Stallone es muy listo. A ver, Stallone es muy listo. De hecho, ya veremos lo que hizo después con la obra de David Morrell, ¿no? Él es muy listo. Dijo, no, mira, si salgo yo, que vas a ver, sí, que he ganado un Oscar por Rocky, y me ponen al lado a una vaca sagrada como Kirk Douglas, me va a eclipsar. Y no paró de hacerle la cama todo el rato, los ensayos y en todo, para echarlo del rodaje. Y no paró hasta que la productora al final consiguió que dijo, no, que este tío está muy viejo, que no sé qué, que no sé cuántos, que me tiene que perseguir, no sé cuántos, aquí, para aquí, para allá, me tiene que estar conmigo, luego me tiene... No, que no pega porque... O sea, él no quería que le eclipsara. Cosa también es lógica, también, joder, no, es cabrón pero lógico es también. ¿Y qué pasa? Que se lo sacó de encima y consiguió a uno más barato, a un desconocido Richard Crenna, que nadie conocía, actor secundario, y bueno, pues se puso a protagonizarle con él Samuel Trollman, ¿no? Esta película, bueno, se rodó en Canadá, hubieron varios accidentes en el rodaje, ¿no? Entre otros, bueno, también el coronel Richard Crenna se partió las piernas en una secuencia en una moto y luego ya tuvieron que parar el rodaje. Un actor, un técnico falleció. ¿Os acordáis la secuencia del helicóptero? Que él tira una piedra y un tío se cae del helicóptero, cae a un río. Vale. Pues en el rodaje que se estaba preparando para esa secuencia, como se rodaba en Canadá, y bueno, pues se ve que algún técnico no tenía muy bien esto del inglés, ¿no? Y bueno, pues le dijeron, mira, le dijeron, clean the river stones, ¿no? Entonces le dijeron, limpia el río de piedras. Y él entendió al revés, ¿no? Que pusiéramos piedras limpias en el río. Con lo cual, el actor que cayó pensaba que caía en agua, pues que cayó y se partió la crisma. O sea, murió, falleció ese actor, que era un extra, ¿no? Que cayó. Y ese tío falleció en esa secuencia. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de especial esta película? Aparte de que convirtió para siempre a
a uno de los personajes más icónicos para Sylvester Stallone. Tiene de especial que, pues que él decidió una cosa. Dijo, mira, oye, de hecho, si buscáis por YouTube lo podéis encontrar fácilmente, ¿eh? Que también es un tema para otro día. Él decidió cambiar el final. ¿Por qué? Porque en la novela de David Morrell, Rambo al final muere. John Rambo muere, porque es un personaje torturado, porque de repente llega de una guerra y se encuentra con una guerra silenciosa mucho peor en su propio país, que a todos les miraban como unos perdedores a los excombatientes de Vietnam, que de hecho va un poco de eso la novela, ¿no? De esa guerra silenciosa que se encontraban los soldados americanos, ¿no? Cuando volvían a su país después de un fracaso, ¿no? Y dijo Stallone, ¿para qué vamos a matar a John Rambo si aquí tengo un filón, ¿no? Como él había adquirido los derechos, ¿qué pasó? Pues bueno, que si buscáis por YouTube podéis encontrar la secuencia, porque se rodó la secuencia en la que John Rambo muere, y dijo, no, vamos a rodar otra secuencia en la que John Rambo sale de la cueva que está escondido y se entrega. Y al final, en el corte final quedó esa. Pero si buscáis por YouTube final alternativo, que en el fondo no es alternativo, que es el real, que cómo acaba la novela, veréis que en una discusión entre el coronel Truman y John Rambo, al final, después de ese discurso que hace tan patriótico John Rambo, que acaba llorando, empiezan a forcejear y le coge la pistola y se la apunta a su propio estómago y los dos están forcejeando y el propio John Rambo se dispara y muere, que es como termina la novela de David Morrell. Vamos, o sea que John Rambo moría. Así que todo lo que hemos visto después, el Rambo 2, 3 y 4, porque daría para hablar un montón de cada una, y hasta el 5, todo es mentira. O sea, John Rambo moría en la primera obra, la del David Morrell, Primera Sangre. Bueno, el caso es que una película que costó apenas $15 millones y recaudó más de 125 millones en todo el mundo, todo en pelotazo, totalmente, ¿no? Para finalizar, ya y como para homenajear a esta película icónica, Acorralado, y esto es real, lo que os cuento, cuando vio la película David Morrell, también es un escritor un poco complicado, con adicciones bastante fuertes, le pega mucho al anís del mono, ya me entendéis también, ¿no? Sí. No le gustó nada y se enfadó mucho porque, claro, además esto lo sé yo porque sabéis que estoy yo preparando la adaptación de mi novela al cine ahora mismo, ¿no? Que la ruedo el próximo año. Y tú cuando cedes los derechos a una productora, también, obviamente, cedes los derechos a que ellos puedan cambiar lo que quieran, ¿no? Sí, adaptación, ¿no? Eso funciona así, aquí y en todas partes, y lo puedo entender. Entonces, claro, pero una cosa tan fuerte como que cambie el final, que al final el sentido que tenía todo es que al final moría John Rambo, que era como un acto heroico, porque al final el bueno, pero tampoco es bueno porque es bastante cabrón John Rambo, ¿no? Y bueno, mata a mucha gente, a muchos policías y muchos niñatos ahí, ¿no? Se acaban suicidando. Pues no, le cambió el final. Y muy enfadado David Morrell, bueno, pues lo fue a buscar a un restaurante ahí en el Four Seasons de Los Ángeles, que estaba él tranquilamente tomando una César, me parece. Más esto está todo acreditado, ¿eh? Y David Morrell llegó bastante borracho, para decirlo claro y rápido, y llegó, se puso delante de él y le dijo, Sly es como un poco, Sly significa un poco gilipollas, ¿no? Como en inglés, Sly, ¿no? Le dijo, Sly, tú te has mirado en mi novela, pero yo me voy a mirar en tu ensalada. Y sí, como lo que estés pensando, sucedió. Le aliñó la ensalada así delante de todo el mundo, acabando en un escandalazo que lo tuvieron que sacar, pero el pobre tampoco lo denunció porque estaba bastante perjudicado el señor. Pero son anécdotas que nunca vais a encontrar por ahí en biografías sobre una gran película que a fin de cuentas es Acorralado. Siempre nos sorprendes, Carlos, y no se has hundido porque saber que hace 40 años de esta película que yo vi, vamos, que he sido fans, entonces Eva, tú también, ¿verdad? Acorralado y toda la saga que vino después, claro. ¿Quién no? No podían matarlo ni podía suicidarse, porque tienen que hacer luego una saga tremenda, ¿no? Y continuar. Carlos, realmente, bueno, pues me ha dejado inquietante, nos ha dejado patidifusos. Sí, la de veces que me he disfrazado de Rambo y no he sentido las piernas. No siento las piernas, sí. Es un disfraz típico ya, ¿no? Antes de despedirte, sí. Carlos, todo no está igual, que estás preparando, que recientemente, bueno, pues esas cosas que ocurren de todo tipo. En un taxi, te veíamos
escuchamos el programa y realmente interesante. ¿Qué nos estás preparando en tu programa? Bueno, pues fíjate, ahora mismo, esta semana sacamos un Tondi dedicado a la otra cara del glamour, ¿no? Hablando de estrellas de cine, de la música que han tenido una vida desgraciada. Invitamos a Wolfgang Hamdorf, que es un amigo mío, crítico de cine y periodista desde Berlín, ¿no? Que vamos a hablar un poco de qué se esconde, qué hay detrás de un festival de cine, que vais a sorprender bastante después de todo esto. Además, os lo digo yo por ejemplo, en el Festival de las Palmas de Gran Canaria, que lo pisé 2 veces, ¿no? Con mis cortos, tuve la oportunidad de saludar a Jacqueline Bisset, Alain Delon, Richard Chamberlain, ¿no? Y mi amigo Claudio Utrera, que es el director de este festival, ya un poco en petit comité, me decían, esta gente aquí no viene a coger un premio honorífico, viene porque les pagamos 10.000 euros y se pasan una semana aquí a Tutiplén en Canarias. O sea, ¿quién no viene, no? O sea, ¿qué pasa? Que esa gente te trae cámaras y te trae fotos, ¿no? Para el fotocall y se hace famoso el festival, ¿no? Pero, turismo. O sea, que sepáis que aquí esto de que, ay, qué ilusión me hace que me den este premio aquí en este festival. Mentira, toda mentira. Así que... Bueno. Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues después de esta... A ver cómo seguimos hablando del tema holístico, de los orbes. A ver cómo tenemos. Después del tema mundano. Muchísimas gracias, compañero. Todo está conectado. Venga, muchas gracias y saludos a todos. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Chao. Tertulias de lo desconocido. Bueno, pues lo que se puede decir haciendo giros, ¿no? Evidentemente con Carlos Dueñas siempre nos sorprende. Joaquín, Marta, Eva, que ya la conoces evidentemente. Sí. Y vamos a intentar retomar todo lo que estábamos hablando. Después del tema tan mundano, ¿no? Sí, pero bueno, tema mundano que evidentemente también a la audiencia le interesa. Y aparte la sección de Carlos Dueñas es siempre muy seguida y muy comentada. El cambio, ¿no? El giro, evidentemente. Bueno, vale para retomar. Bueno, pues nos quedaba Marta, Joaquín, bueno, comentarme en qué estáis inmersos, cuáles son vuestros proyectos, en qué estáis trabajando. Marta, Joaquín, Marta, como queráis. Martita, si quieres tú. Bueno, pues actualmente estamos con uno de los proyectos, pues tenemos varios, se llama Genioidea Experience. Y bueno, pues lo que estamos intentando es conjugar la diversión, el hacer amigos, el conocer gente especial con el seguir sembrando semillitas de conciencia. Para ello, pues estamos intentando hacer muchas rutas con personas tan especiales como Pedro Juan Reñones, que bueno, es un crack con la historia y con muchas, siempre está buscando historias interesantes y es como se llama él, ¿no? Buscador de, ¿cómo es, Joaquín? Peregrino buscador. Peregrino buscador, exacto. Y bueno, pues están teniendo muy buena acogida. Luego estamos haciendo también algunos viajes más largos y ya con unas temáticas más especiales. Y también hacemos jornadas especiales, como va a ser esta próxima de Medium, que tienen una temática especial y que, bueno, tienen gente tan interesante como vosotros dos. Y ahora comentaremos con más detenimiento las personas que vamos a asistir, dónde se celebra y todo esto, pero antes de nada, Joaquín, proyectos que tienes, ¿qué estás haciendo actualmente y qué tienes pensado en un futuro próximo? ¿Cuánto tiempo tenemos, has dicho? Pues ¿cuántas horas, no? ¿Cuántas horas? Porque, bueno, sí, ahora te cuento así un poco, pero no quería perder la oportunidad de enlazar también de este colaborador que ha participado ahora y que ha hablado después de ese 40 aniversario, de ese peliculón que en su momento vimos que era Acorralado y Rambo, pero uniéndolo con lo que estábamos diciendo de cómo cambian las cosas, cómo es un trabajo, no de tiempo, que hay que trabajarlo, que no es una inmediatez, pues hay que darse cuenta ahora que el verdadero guerrero no es el que gana 1000 batallas, sino el que es capaz de vencerse a sí mismo. Entonces, creo que estamos en ese momento. El cambio de conciencia es esa referencia hace 40 años, ¿vale? Que podía ser pues lo que más nos motivaba, ahora debe ser otra, que es el encontrarnos a nosotros mismos y vencernos a ese personaje y encontrar a la persona.
Así que ese es el momento, por de alguna manera enlazar con esta temática que parecía que iba a romper con todo, una ruptura. Yo creo que no, que es apropiada, porque es el cambio del nuevo guerrero, ¿eh? Y lo has hilado perfectamente, ¿no? Sí, sí. Cosa que te agradezco, porque no era fácil, ¿eh? Era complicado. Llevo 40 años. Sin duda, no, pero aparte, claro, con los ojos de hace 40 años, si nos miramos nosotros que ya tenemos más de 40, yo creo que todos los que estamos en esta conversación, en tertulia de lo desconocido, más de 40 y yo más de 50. Pues evidentemente, digamos que es un proceso, y lo hablábamos al principio, ¿no? Ese proceso vital en el cual vas conociendo a personas que te van llevando. A veces también tienes ya la inquietud y surge, y no es casualidad que surja, Eva, que conozcas a una persona determinada que te lleva a otra cosa, No. y todo se va hilando, todo se va cocinando para que al final pues surjan cosas como, por ejemplo, las que hace Joaquín, las que hace Marta, la que haces tú, la que intentamos proponer en Tertulia de Desconocido y otros tantos amigos que conocemos que se dedican a estos temas, ¿no? Sí, pero también depende, ¿no? Es decir, son elecciones. Depende de la elección, llegará antes o después. Sí, hay gente que a lo mejor le llega, le pasa por delante, pero realmente no cogen esa opción, ¿no? Sino que siguen, pues como decía, creo que era Joaquín antes, ¿no? Pues es una vida, pues sí, están a un nivel más de vida cotidiana, de con la familia, con los amigos, con el trabajo, tiene una estabilidad económica, pero a veces se necesita pues otro tipo de cosas, y lo comentábamos antes también. Claro, pero vamos por elecciones. Y en el momento en el que perdemos el miedo y nos tiramos al vacío. Y normalmente, cuando te tiras al vacío, no te estampas, sino que te elevas. Yo creo que todo tiene su momento. Yo Claro. creo que sería la palabra, ¿no? Todo tiene su momento y hay que trabajar también un poco una de las ciencias que a veces perdemos de vista, que es la paciencia. La paciencia. Es que en estos tiempos es más necesaria que nunca. Siempre estoy hablando yo de la paciencia, pero ten paciencia, De hecho, pero ten paciencia, pero ten el otro paciencia. día haciendo la compra es una anécdota que cuento. Vi una galletita que se llama Paciencias y la compré. Digo, cuando tengo un problema me como una y ya está. Curioso, ¿no? Sí, paciencia. Dice, hombre, paciencia. Sí, que nos reíamos. Pues con respecto a los proyectos que decías y demás, que bueno, que sería largo y tendido, bien ha introducido Marta que con Genería Experience, por ejemplo, estamos pues con Pedro Juan, pero también está Juan Sáez, que es un geomante, estamos con Antonio Martín, que también es un investigador y un aventurero un poco heterodoxo, con Saude Ganés también, que es una chamán y además es una arqueóloga. O sea, estamos con gente muy interesante que de alguna manera organizamos actividades para que la gente lo experimente de primera mano y de alguna manera toda esa información más la experiencia le sirva para avanzar, para tener inquietudes y dar ese interés por esa búsqueda personal que al final no es buscando algo fuera, sino algo dentro. Vuelvo a lo mismo porque creo que es importante este mensaje, que muchas veces buscamos fuera lo que tenemos dentro. O sea, tenemos una conexión nosotros directamente con lo que es el universo, con el todo. Entonces, tenemos que mirar un poco más hacia adentro. Pero, lógicamente, la primera mirada es hacia afuera, es observando a los demás, es observando lo que hay alrededor nuestro, lo que hay más alejado. Estas amenazas que últimamente con el tema de las guerras, el cambio climático, que si el tema sanitario, hay tantísimas cosas, pero es que para nosotros pueden parecer el fin del mundo, pero una persona que va al médico y le dicen, tiene usted un cáncer y lo tiene extendido, es su propio fin del mundo. Entonces, dejemos de ser tan egoístas y mirar hacia afuera y ocupémonos, o sea, no nos preocupemos, ocupémonos del día a día y de nuestros semejantes, porque si cada uno hiciéramos por lo menos una masa crítica, ¿no? Esto de que hablaban, de los que hablan en los textos bíblicos y en otros, e incluso en determinadas culturas de los 144.000, los danzantes y demás. Yo creo que eso es una media de todo lo que es la población para que de alguna manera tengamos otra mirada, la mirada del corazón, que miremos desde ese corazón y hagamos ese filtro y aportemos en positivo porque somos de alguna manera creadores y creamos lo que creemos, entonces creamos más en nosotros mismos. Eva, no sé si quieres apuntar algo, lo que dice Joaquín, bueno, lo que lo que acaba de decir Joaquín, de los 144.000,
Te lo comenté el otro día porque no paraba de perseguirme el número 144. Esos patrones numéricos, ¿no? Y continuamente, y cada vez más. A mí el 1111. Sí. Pero entonces me di cuenta de lo de los 144.000, pero continuamente, ¿eh? Pero matrículas, la hora, las 14:44, todo el rato, ¿eh? Y digo yo... Bueno, no olvidemos que eso está relacionado con el experimento del centésimo mono, y al final en ese experimento lo que sacaba es un porcentaje de qué número de individuos de una determinada especie son capaces de provocar un cambio. Y en una población de 8.000 millones de habitantes, esa proporción para que vayan en igualdad de condiciones con ese experimento que se realizó, pues lógicamente son 144.000. Es decir, tiene que haber una media de 144.000 personas o almas danzantes que estén pensando en positivo y puedan cambiar las cosas. Porque yo para mí, que nosotros venimos lógicamente con un acuerdo de lo que puede ser nuestra vida y tenemos un mapa, una hoja de ruta, no para saber en qué momento, o sea, no firmamos en cuándo nos vamos, sino en qué momento nos vamos. Pero esa hoja de ruta o ese mapa que hasta ahora está claro, podría estar claro, en el momento que uno toma conciencia, para mí, vuelvo a decir que es algo personal, toma las riendas de lo que es su vida y ese mapa lo empieza a construir. Entonces, si como seres humanos somos capaces de despertar, tomaremos las riendas y cambiaremos el mundo. Es decir, crearemos nuestra realidad. Tendremos nuestro propio microuniverso dentro de un multiverso. Pero incluso todo es mucho más sencillo. Simplemente es el hecho de cómo tú decides que va a ser tu día. Tú puedes decidir si tu día es una maravilla o es una mierda, con tu actitud y con las acciones que decidas tener. Sí, aunque a veces te lo pongan difícil, ¿no? Pero tenemos que... Es una cosa que tenemos que nosotros que gestionar, que barajar, ¿no? ¿No, Marta? Que a veces te lo ponen difícil, pero aún así, ¿no? Pero es que es así de sencillo, o sea, co-creamos todo. Y si simplemente nos damos cuenta en la pequeña cosa, yo creo que, mira, eso que te decían antes, que te decían, uy, hoy me he levantado con el pie izquierdo, pues es un poco eso, es decir, hacia cómo voy a encaminar mi día desde que me levanto para que sea un día estupendo. Porque al final está dentro de nosotros el poder de decidir cómo queremos vivir. Sí. Y lo que dice Joaquín es a una escala mayor, pero a nivel pequeñito, personal, de qué podemos hacer cada día, simplemente es eso. No, y en nuestro entorno también, con la gente que conocemos, y lo comentaba creo que ayer con Eva, que nosotros a nivel global, pues quizás es más complicado, pero a nivel local, el vecino, el amigo, el familiar. Exacto. Y también, bueno, pues intentar hacer un poco de... Intentar despertarlos a nivel de que a veces es muy difícil, también hay que ¿no? tener en cuenta una cosa, que las personas dicen, voy a cambiar mi vida, y tienen un día horrible. Sí. Pues vaya M de día. Y eso que, pues si yo lo estaba haciendo positivamente, pues si no sé qué, digo, mira, eso también es lo que tú has creado con anterioridad. Y el diálogo interno que llevamos, claro. Que no somos conscientes. Exacto, de las veces al día que te dices, yo no valgo, qué mierda, qué mal lo he hecho, que somos el peor enemigo. Sí. Eso es pensamiento, las creencias limitantes que a veces hemos comentado. Bueno, las programaciones que llamamos, pero también si nosotros estamos pensando, no vamos a cambiar el día, no vamos a cambiar nuestro día pero hay días y días, en un momento. Porque están poniendo, fíjate, los oyentes seguramente que están pensando en un día en el cual a nosotros nos ha pasado, que es como que parece que estás metido en el show de Truman, porque te están pasando una serie de cosas para que alguien se lo esté pasando comiendo palomitas, pero se lo está pasando de escándalo, ¿no? Hombre, también hay un poquillo, también ahí juega un poco la ley del karma. Un poquito de todo, ¿no? Claro, es un pastel de nata, crema, chocolate y el otro día porque yo creo que a Marta incluso le habrá pasado días que dices, hoy va a ser un día fenomenal, te levantas, lo ves, lo propicias, lo visualizas, pero te empiezan a llegar, pues a lo mejor una llamada de teléfono, un mensaje de WhatsApp, se te cae la botella de aceite, toda por el suelo. Claro, el tema está en cómo barajemos todo eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que es eso, al final es cómo tú lo barajas, y claro que la vida no es perfecta y no se puede decir que todo va a ser maravilloso, porque además, ¿quién ha escrito una buena canción
en momentos felices. Los momentos malos son los que nos hacen creativos, los que nos hacen salir de la zona de confort y los que hacen que lleguemos a ser las personas que podemos ser. Si estuviéramos siempre en modo feliz y absolutamente todo perfecto, no haríamos nada con nuestra vida. Estaríamos muertos. Es necesario, ¿no? Aunque suene un poco fuerte, pero a veces los problemas pueden ser la sal de nuestra vida. Eso es lo que quiero decir. No quiero decir que todo tenga que ser perfecto, sino que incluso lo malo puede tener unos beneficios secundarios, por así decirlo. Hasta lo peor no, que y te sacar pueda la parte pasar. positiva, ¿no? Intentar sacar la parte positiva de cada cosa. No, porque es que realmente si todo va como la seda, siempre, entonces no estamos aquí. Estaremos en otro plano. Estamos en la quinta dimensión. Estaríamos ya tan perfectos que ¿qué hacemos aquí? Claro, sería muy aburrido. Sería muy aburrido. Si estamos aquí, Joaquín, es porque tenemos que trabajarnos todavía muchísimo, ¿verdad? Totalmente. Y tanto. Bueno, pues yo sabía que esta charla, evidentemente, se nos iba a quedar muy corta, pero sí. Tenemos una buena noticia, es que tiene su continuación en Aranjuez. ¿Cuándo? El próximo 19 de noviembre. Y yo querría que tanto Marta como Joaquín nos explique un poco qué vamos a ver, qué vamos a disfrutar, qué proponemos para ese 19 de noviembre en Aranjuez. Bueno, es una jornada muy completa en la que, lógicamente, vais a estar vosotros dos. También va a estar el doctor Miguel Ángel Pertierra y también va a estar Fernando Gómez. Vosotros, lógicamente, desde el ámbito de la parapsicología, de lo que es la experiencia de Eva de un medium, y con varias sesiones mediúnicas que se van a hacer a lo largo del día. Se va a explicar lo que es, y ya no solo eso, sino también hacer alguna meditación para que la gente vea que esa potencialidad lo puede desarrollar, ¿no? El doctor Miguel Ángel Pertierra pues hablará de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, y de a través de esas investigaciones y ese libro que publicó en su momento, y esa, lógicamente, que lo que le catapultó a todo esto y ese interés es por una experiencia propia, igual que tú, Pedro, lo has comentado hace un ratito también, que todo eso al final te hace abrir a otras posibilidades. Pues bueno, pues que nos trasladen también un poco, o que traslade el doctor Miguel Ángel, qué nos espera y quién nos espera al otro lado, ¿no? Y luego Fernando Gómez, como hablamos también de lo que es la comunicación con otras realidades o la conexión con otras realidades, pues nos hablará de su experiencia, su particular experiencia. No es una persona que sea famosa o muy conocida, aunque ha estado en algún medio, pero que tiene conexión con, se supone, otros seres de otros, vamos a decir, planetas, dimensiones, como queramos llamarlos, que son draconianos, ¿no? Que muchas veces están asociados los draconianos a la parte negativa. Y según él, esta conexión que tiene, esa canalización con ellos, suele ser positiva, y de hecho realiza una serie de dibujos canalizados que se han estado midiendo desde la radiestesia y demás, y esos bobbies que produce la energía de esos dibujos a modo de mandala son beneficiosos y sirven para sanar algunas dolencias. O sea que va a ser un día muy interesante. Y aparte de eso, al final de la jornada, y de ser una jornada de compartir, de confraternidad, de información, de experimentar, tendremos la posibilidad de hacer la grabación del programa del doctor Miguel Ángel Pertierra. Así que eso es lo que te puedo decir. O sea que es, no, bueno, y aparte que Marta nos cuente, si pues, las personas que están escuchando este podcast, este programa, cómo acudir, cómo ver todo esto, cómo estar presente allí. Pues bueno, lo que podéis hacer es poneros en contacto con nosotros. Tú puedes pasar luego los teléfonos o directamente con vosotros, con Pedro y con Eva. Y bueno, pues os apuntáis, os venís, vais a estar súper bien recibidos. Además, Aranjuez es un sitio muy bonito que si alguien no ha estado o no lo conoce todavía, yo les recomiendo que ya no solo se vengan a esta actividad, sino que se queden el fin de semana porque van a recargarse viendo los jardines. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es que no es convencer a nadie, sino dar distintos puntos de vista y que la gente luego pues tome sus propias conclusiones. Va a ser un encuentro, una jornada diferente, porque no es como al uso una conferencia o un taller, sino que va a ser algo muy interactivo, muy intuitivo, y además con una mesa redonda de personas que
que dentro del ámbito de lo que sería la mediunidad o la otra realidad, pues están todos muy bien versados, ¿no? Y además en diferentes ámbitos, que es lo más interesante. Sin duda, aparte pondremos toda la información en el podcast, pero aparte, antes de despediros, Joaquín, Marta, ¿qué tiene Aranjuez? Porque yo he estado una vez y es algo mágico. ¿Qué pasa allí en Aranjuez? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, también un poco por sumar a lo que estaba diciendo Marta, que una manera también de recibir o de ver la información es dentro de lo que son los perfiles que hay tanto en Facebook como en Instagram, como Genuidea Experience, y también a través de nuestros perfiles particulares, que también publicamos cosas, como pues en Marta, a través de Marta Vilches, Eureka T, o a través de Joaquín Cot. Y como no, a través vuestro también, que en redes sociales lo habéis estado moviendo, también el doctor Miguel Ángel Pertierra y también Fernando Gómez, que lo ha estado moviendo, ¿no? Pues Aranjuez daría también para otro, otro especial, porque de hecho tiene mucho que ver con este despertar de conciencia, porque el diseño de la ciudad es la flor de la vida, Y en su momento llevamos ya 2 años realizando una actividad que es sobre el despertar de la flor de la vida, la activación de la flor de la vida, con Luis Fernando Mostajo, uno de los contactados latinoamericanos más conocidos a nivel internacional. Y bueno, ellos, estos que muchos investigan y que algunos se supone que están en contacto con ellos, han dicho que Aranjuez es un lugar importante para el despertar, es un lugar importante para el cambio. O sea que aquí se están cociendo muchas cosas y por eso, lógicamente, contamos con vosotros el día 19, porque formáis parte de ese plan. Que ya no solo la ciudad, sino los jardines, que son alquímicos, que están conectados pues con la mitología y las fuentes. Y bueno, es que, como dice Joaquín, Aranjuez da para mucho. Los elementos que siempre comentamos con Eva, ¿no? Eva, fíjate, Aranjuez, no sé si tienes alguna última cosa para Marta, para Joaquín, antes de despedirlos. Pues que maravillados de estar allí y formar parte, desde luego. Maravillados, ¿no? Sí, sin duda, encantadísimos. Y bueno, es una primera aproximación a Tertulia del Desconocido, espero que no sea la última. Y os emplazo para siempre que queráis comentar cualquier proyecto, cualquier inquietud, seguramente os molestaré también yo para que nos contéis cosas, no solamente de Aranjuez, sino de todo lo que hacéis. Y estaré muy bien de vuestro trabajo, sin duda. Muchísimas gracias, Marta. No sé si os queda alguna cosa por decir, Joaquín, Marta. Pues nada, que os esperamos con muchas ganas y que muchísimas gracias por habernos dejado este ratito de compartirlo con vosotros. Eso, me sumo a Marta, muchísimas gracias. Para nada es molestia, al revés, estamos encantadísimos. Estoy seguro de que no va a ser la última vez que podamos colaborar y contribuir en vuestro programa y también en el despertar al final de conciencia, y ayudar a que la gente tenga un poco más de fe en el ser humano. Así que muchas gracias de corazón y en breve nos reencontramos en esta maravillosa ciudad que va a ser también vuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta siempre, compañeros. Un abrazo. Un abrazo. Un fuerte y un abrazo virtual. Has escuchado Tertulias de lo Desconocido. Próximamente una nueva aventura. ¿Estás preparado?